estimado director del Gran Teatro de la UNI, ingeniero William Zabaleta, estimados panelistas, magíster Marcelo Ceballos y magistra Gabriela Javier. Hoy nos aboca un tema muy importante como Gran Teatro en la cultura. El tema es causas, consecuencias y alternativas a la crisis cultural en el país. Para introducirnos al tema, vamos a indicar qué se entiende hoy por cultura. ¿Cuál es el sentido que tiene actualmente esta palabra confrontado con el significado que teníamos mucho antes de que se produjesen los cambios tecnológicos y sus consecuencias en la vida cotidiana? ¿Es actualmente la cultura elemento garante de permanencia en la conciencia social de la realidad? O como se dice, hoy se habría convertido en un vehículo de escape de nuestra realidad. ¿Podemos hablar de una cultura de masas? ¿O es que la cultura debe seguir siendo patrimonio de élites cultivadas? ¿Estamos ante la banalización del arte y la cultura en general? Estas y otras interrogantes pretende descubrirse en el presente debate de esta mesa redonda y además ahondar en este sistema, cuál es su parte cultural y qué consecuencias trae en la juventud de ahora. Con ello, me permito presentar al ingeniero William Zabaleta, director del Gran Teatro, quien va a dar las palabras de bienvenida para aperturar esta mesa redonda. Buenas tardes con todos los presentes, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy, Gabriela y Marcelo, estimados amigos que nos siguen por las redes sociales. Para nosotros este evento que estamos realizando refleja la preocupación que tenemos en la comunidad universitaria respecto a la crisis cultural que está atravesando el país. Una crisis tan importante como la crisis económica por la cual atraviesa el Perú. Crisis cultural que se evidencia en un individualismo extremo, en corrupción, en violencia social, ¿no?, en falta de empatía, ¿no?, en muchas expresiones, ¿no? Y consideramos que esto tiene que revertirse, ¿no? Aquí vamos a analizar las causas, ¿no?, las consecuencias que ha originado ello y cómo podemos de repente emprender un camino que nos aleje de esta crisis cultural y resuelva en parte esta crisis cultural para poder enfrentar el desarrollo. Esa es la motivación que nos lleva a realizar este evento y nuevamente bienvenidos amigos y que se abra los puntos de vista. Muchas gracias, ingeniero William Zabaleta. El tema de la cultura, que es arte, también refleja un sistema de valores en la sociedad peruana, un sistema que también se ve influenciado por un sistema económico y político actual. Y de esto vamos a abordar más adelante. Presentamos entonces al magíster Marcelo Ceballos Rimondi, quien es artista visual, es investigador y docente, se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Perú, es miembro fundador del colectivo Cholo, actualmente cuenta con una maestría en estudios de la cultura, con mención en arte y estudios visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Durante los años 2017 y 2018 se desempeñó como subdirector de investigación y biblioteca en la ENSABAP. Sus prácticas de investigación y creación abordan los encuentros y desencuentros culturales entre las herencias coloniales y las herencias ancestrales. Actualmente es docente en la carrera profesional de Educación Artística, especialidad de Arte Dramático en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro en la ciudad de Lima. Por favor, profesor. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder poner sobre la mesa y en discusión asuntos que de hecho considero muy relevantes. Dicho esto, quisiera comenzar entrando ya en el tema,
digamos que tratando de salvar algunos parámetros conceptuales sobre la cultura para a partir de ahí poder ir desarrollando algunas otras ideas. Existe ya un consenso en la actualidad sobre la cultura, en términos de, para definirlo, para tener algún parámetro conceptual, como digo, que divide su abordaje en dos perspectivas macro, que de hecho podríamos encontrar perspectivas más específicas también, y no quedarnos solo con estas dos. Una perspectiva antropológica, que de hecho quienes estamos en el ámbito del trabajo cultural, creo que es la que tenemos más presente, ¿no? Que entiende la cultura como una práctica que abarca casi la totalidad de la actividad humana en sociedad, ¿no? Ahí aparecen los sentidos culturales, sociales, todos los hábitos que uno va desarrollando en la vida, la educación misma, en fin, el ámbito de lo simbólico dentro de la vida rutinaria, social, política, la podemos encontrar en esa perspectiva antropológica de la cultura. Aparecen las creencias, los valores que configuran de alguna manera o nos permiten configurar de alguna manera el mundo en el que vivimos. Otra perspectiva más problemática, y tal vez problemática porque tiene una presencia muy fuerte, es la perspectiva de la estética o del arte, ¿no? Que entiende la cultura en lógicas jerárquicas, ¿no? Que jerarquiza la producción cultural, y ahí tenemos alta cultura, cultura popular, tenemos una cultura o un patrimonio cultural o un ejercicio cultural que queda restringido en ciertas instituciones, en ciertas clases sociales, donde no todos pueden acceder a ella, ¿no? Todo esto que además es una perspectiva bastante más añeja, más antigua, digamos, pero que, como digo, es problemática considerarla por esas jerarquías que ya divide la producción cultural, y también, sin embargo, no podemos prescindir de ella en el sentido de la labor cultural, más bien implicaría hacer algo con esas jerarquías, ¿no? Entre otras cosas, claro. No solamente tomar postura frente a ellas, sino que de alguna manera la producción cultural también buscaría modificar esa lógica de la perspectiva estética de la cultura. Les comparto una cita de Eagleton. Él dice: la palabra cultura contiene en sí misma una tensión entre producir y ser producido, entre racionalidad y espontaneidad. Ese punto medio que tiene también el arte, que tiene la cultura, me parece que es clave. La cultura, en esta lógica, la cultura nos forma como ciudadanos, como sujetos. Uno llega al mundo y una cultura determinada o unas culturas determinadas nos constituyen como sujetos, nos educan, digamos, en el día a día. Pero al mismo tiempo, el trabajo cultural nos permite, nos habilita para transformar esa cultura que nos ha acogido, digamos, ¿no? A la que hemos llegado, digamos. Entonces, hay esa doble posibilidad, y creo que eso es clave para entender también parte de lo que va a ser el trabajo artístico. Raymond Williams habla de sistema de significación o sistemas de significación para pensar la cultura. Digamos que todo, absolutamente todo puede significar, ¿no? Pero existen algunas estructuras o algunos ordenamientos, podrían ser simbólicos, que nuevamente nos habilitan para dotar de sentido algo del mundo. Y al mismo tiempo también nos habilitan para resignificar esos sentidos, para modificar de alguna manera esos sentidos. Stuart Hall lo plantea como mapas conceptuales compartidos. Esos mapas conceptuales compartidos es lo que nos permite, en principio, comunicarnos, saber de qué estamos hablando, que el otro me entienda, ¿no es cierto? Pero no nos quedamos ahí.
tenemos la posibilidad de pronto, por ejemplo, la jerga podría ser un buen ejemplo de cómo le sacamos la vuelta a las palabras y empezamos a generar nuevos sentidos, ¿no? Ese es el trabajo cultural, no necesariamente inscrito en el trabajo artístico, ¿no? Entonces, me parece que es clave, y es lo que quiero poner sobre la mesa, la posibilidad de ser formados, de aceptar las estructuras dadas, pero al mismo tiempo de poder hacer algo contra ellas. Finalmente, dentro de esta primera parte, diría que la cultura constituye algo así como un conjunto de saberes, no necesariamente letrados, es más, yo diría principalmente no letrados, que todo individuo social lleva consigo. Y tiene la posibilidad de aplicarlos, sacarlos, hacer uso de esos saberes en cualquier circunstancia para reafirmar ese orden o para intentar modificar ese orden social, cultural en el que nos encontramos. Sé que podemos estar un poco cortos de tiempo, pero quisiera ahí reforzar esta idea con Tiana Taylor, una investigadora de los estudios de performance, que trabaja dos conceptos cercanos a lo que estoy tratando de argumentar: el de archivo y el de repertorio. El archivo sería toda esa información codificada, sistematizada sobre un banco, digamos, de producción cultural, y el repertorio serían todos esos saberes y memorias que llevamos en nuestros propios cuerpos, ¿no es cierto? No necesitamos que alguien nos enseñe cómo protestar, por ejemplo, en el espacio público. Lo hemos visto siempre, sabemos que lo mínimo que se tiene que hacer para reaccionar frente a ello. Esos saberes que se van heredando de generación en generación, que lo aprendemos en casa, lo aprendemos en el barrio, lo aprendemos en los colectivos, serían los repertorios, la cultura viva. Y el archivo sería esa información más bien limitada, cerrada, pero que siempre juega a favor del poder, porque es el poder quien interpreta esos archivos, y cuando el poder interpreta los archivos, pues es difícil darle otro sentido. Generalmente el repertorio en algún momento reclama del archivo un saber vivo, ¿no? Siempre hay una tensión ahí, ¿no? El archivo siempre está tratando de llevar al museo, al archivo, lo que sucede en la calle, y la calle está tratando de recuperar lo que queda en el archivo. En torno a la idea de crisis cultural, yo diría que en principio creo que la crisis a nivel de nuestro país, a nivel de Perú, se enmarca, digamos, en una crisis más grande, en una crisis global. Yo pensaría, empezaría a nombrar en todo caso algunos síntomas de esa crisis, pensando en la cultura de la autonomía, la cultura del individualismo, la cultura del éxito personal, el desarrollo propio, el progreso, que son valores que es muy difícil cuestionarlos hoy en día, ¿no? Es más bien gozan de fuerza y de aceptación hoy en día. Sin embargo, uno de los problemas quizás más evidentes que podemos identificar frente a esto es se desquebraja, se quiebra el tejido social, ¿no? La cuestión de lo común se diluye por completo para favorecer la figura del sujeto individual, que él solo puede construir su futuro prescindiendo de los demás y prescindiendo de la comunidad en general, ¿no? Eso es un poco, lo planteo como síntoma de esa crisis cultural. Vivimos de alguna manera empujados hacia adelante, empujados a lo que entendemos por progreso, por desarrollo. Es contradictorio o no tiene mucho sentido retornar.
en la lógica actual, retornar no tiene mucho sentido, ¿no? Desde otras perspectivas tiene todo el sentido del mundo, ¿no es cierto? Estamos yendo encaminados sistemáticamente al precipicio, obviamente nos toca regresar, ¿no? Sin embargo, no hay consenso al respecto, a ese retorno, quiero decir. Se ha perdido el sentido de lo común. Y acá quiero aclarar que lo común no se debería entender como esa imagen idílica de la igualdad, de pronto, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo con ciertas ideas y en tanto podemos construir una igualdad, nos entendemos como parte de una misma comunidad. No, nada más lejos que ello. Lo común se debe entender como más bien un conjunto de diferencias, un conjunto de fricciones. Esas fricciones y esas diferencias van a permitir la transformación de ese común, ¿no? El común tampoco debe ser entendido como algo quieto y fijo, sino más bien su evolución es gracias a procesar esas diferencias. Algo que también lo puedo plantear como síntoma de esta crisis es que en la actualidad, desde una perspectiva más neoliberal, la diferencia es algo que se quiere desaparecer del mapa, digamos, ¿no? En la medida de que, o sea, se entiende lo igual como lo que va a permitir construir una sociedad armónica, tranquila, sin disidencias, ¿no? Eso es solo una fantasía, ¿no? La vida democrática implica las diferencias activas, las diferencias que se escuchan, que se muestran, que tienen lugar para existir. Y aquí esto me lleva un pasito más, me lleva a la idea de que también lo tenemos en la situación política del país muy presente, la indiferencia de la sociedad, por ejemplo, frente a determinadas situaciones problemáticas. La indiferencia también podríamos pensar desde el sector de la cultura, desde el arte, frente a ciertas problemáticas sociales que siempre son problemáticas de lo común, vuelvo a decir. La indiferencia en tanto síntoma también de la vida urbana moderna, es decir, el sujeto neoliberal, el sujeto contemporáneo, el sujeto urbano, sería un sujeto dado a esa indiferencia, ¿no? Constituido desde esa indiferencia. No estoy planteando una indiferencia en términos personales. Al contrario, el sujeto contemporáneo puede saber muy bien qué quiere, va al supermercado y sabe perfectamente qué quiere y qué no quiere, qué va a comer y qué no va a comer. Ahí no hay pleitos. Los pleitos son en lo colectivo. No hay, o hay más bien esa indiferencia frente a lo que implica a la comunidad. Paul Laurent Asson tiene una cita que también se las quiero compartir, muy interesante al respecto. Dice: la indiferencia es la insostenibilidad, perdón, es lo insostenible en que se sostiene el sujeto de la modernidad. El sujeto de la modernidad así está de alguna manera sostenido, apoyado en algo que por sí mismo es insostenible, que es la indiferencia. No hay nada más, bueno, puede que hayan más cosas, pero digamos, quiero ser enfático con esto, que es propio del ser humano, del sujeto social, el involucrarse. Este mismo autor plantea o el amor por un lado o el odio por el otro, pero decides socialmente, culturalmente, en colectivo. Mantenerse en el centro, digamos, ni uno ni lo otro, como lo entiende él, es propio del sujeto moderno, que podemos entender lo que yo lo entiendo como el sujeto neoliberal, digamos. La banalización del arte, la banalización de la cultura, me pregunto en esta línea si de pronto podríamos pensar, y lo dejé así como pregunta, de un arte de la indiferencia, ¿no? Si existe un trabajo artístico que se sustenta en esa indiferencia. Yo creería que sí,
y pensaría que es un arte más ligado a la perspectiva estética que a la perspectiva antropológica. Es un arte que entiende las estructuras de la institucionalidad arte y se mueve en ella y digamos que en algún sentido para existir dentro de ese sistema arte necesita aplicar esas jerarquías y de pronto no ganarse pleitos asumiendo problemáticas espinosas, digamos, para manifestarse, ¿no? Son esas jerarquías las jerarquías culturales las que van a estructurar de alguna manera esa visión del arte, de un arte desde la indiferencia. Otro aspecto de esta banalización del arte, yo diría, y esto es algo que sí veo cercanamente, es, lo digo un poco sarcásticamente, como querer pintar el mundo de colores, ¿no? El trabajo artístico festivo, el trabajo artístico para celebrar la vida, para celebrar la comunidad, para celebrar la diversidad, y nunca para problematizar nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces hay mucho color, hay fiesta, hay comida, en fin, pero no nos detenemos a pensar lo que ha llevado, por ejemplo, a generar estas 50 muertes el año pasado y el anteaño con este gobierno. La interculturalidad, una bandera del Estado-Nación hoy en día, y también del trabajo cultural, la gestión cultural, digamos que apuesta mucho por el trabajo intercultural, deviene, me parece a mí, y lo planteo también como problemática, deviene también en la diversidad que desea el poder. El poder desea una diversidad que no le sea incómoda, ¿no es cierto? Es esa diversidad, la diversidad de la festividad. Y el arte se presta para ello. El arte está ahí, ¿no? Diferentes manifestaciones artísticas están ahí. Pero vuelvo a decir, nunca para poner sobre la mesa relaciones políticas. El proceder o la práctica intercultural en ese sentido debería más bien asumir, lo que decía al inicio, el conflicto, la diferencia, el choque epistemológico de cosmovisiones distintas. Si no ponemos eso sobre la mesa y no hablamos sobre eso, vamos a seguir evadiendo, ¿no? Vamos a seguir escapándonos de lo central, que es, desde mi punto de vista, creo que podemos coincidir, es un problema histórico de nuestro país. Y finalmente me permití apuntar algunas ideas que podría tratar de plantearlas, de argumentar para plantearlas como posibles alternativas. El arte, sin duda, creo yo, que abre una posibilidad hacia ese camino. En términos de Williams, cuando habla de sistemas de significación, el arte produce sistemas de significación. Un trabajo artístico puede posibilitar significar de una manera distinta algún aspecto de la vida social, de la vida cultural, del entorno, digamos, ¿no? Mediante la ficción, mediante la metáfora, mediante cualquier estrategia que desarrolle el trabajo artístico, podrá permitirnos ver lo que vemos cotidianamente de una manera distinta. La gestión cultural en un sector, digamos, más amplio, podría decir, no estoy pensando en el proyecto de arte específico, sino políticas culturales, de igual manera tienen la posibilidad de abrir ruta hacia el trabajo cultural que permite significar de una manera distinta la manera en que nos relacionamos, la manera en que nos vinculamos, la manera en que represento mentalmente al otro, ¿no? Esa simbología que yo tengo ya internalizada culturalmente, la puedo resignificar frente a un montaje escénico, frente a una exposición de artes visuales, frente al cine, ¿no es cierto? Me puede replantear un poco mis propios paradigmas interpretativos del mundo. Recuperar lo común, recuperar la voz de lo común, también creo que es
ya no solamente una alternativa, sino una necesidad. Y esa voz de lo común, en tanto, nuevamente digo, conflicto, diferencia. En las últimas décadas se ha construido un miedo por la diferencia, cuando la diferencia es pieza fundamental de la vida democrática, de la vida ciudadana. Y digamos que el otro lado, y con eso termino, es el intento por recuperar el espacio común, ¿no? El espacio público es el espacio quizás político por excelencia, ¿no? Y ese espacio debería ser protagónico para intentar revertir esta crisis cultural que padecemos. Me parece, en el espacio público donde se abren esas posibilidades del tincuy, de encontrarnos con el otro, de encontrarnos incluso con el diferente, en el mejor de los casos asumirnos nosotros como el diferente y entrar en ese diálogo de perspectivas diferenciadas para intentar construir algo que, según algunos autores, hoy en día ya no existe, que serían las utopías en tanto construcción colectiva, ¿no? Utopías personales no serían utopías, ¿no? Utopía colectiva, algo que parece ya no existe. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marcelo Ceballos. Un importante aporte para que sea muy nutritiva el aporte cultural. Ahora vamos a presentar a la magíster Gabriela Luisa Javier Caballero, quien es magíster en Artes Escénicas en la Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en la Maestría de Literatura Hispanoamericana, Bachiller de Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hace aportes a la investigación en artes y en la enseñanza de la redacción académica y argumentativa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, por generar este espacio para discutir o para problematizar precisamente esto que suele ser dejado de lado, ¿no? Que es el rol de la cultura o incluso de los productos culturales en nuestra sociedad. Agradezco también la oportunidad de compartir este espacio con mi colega Marcelo, cuyo trabajo admiro bastante. Y quisiera partir precisamente, bueno, también tomando algunas ideas que él ha planteado respecto de esta cuestión de la crisis cultural, precisamente porque este es el eje, ¿no?, que nos convoca aquí. ¿A qué se debe esta crisis? ¿Quién la genera? ¿Qué consecuencias tiene? Para esto quisiera evocar, además de las definiciones que Marcelo ha planteado, la que se suele plantear en los currículos básicos, la que se suele difundir, que es la definición de la cultura de la UNESCO, ¿no? Para esto quisiera citar, la definición de la UNESCO plantea que la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, justo esto que nos decía Marcelo a propósito del sentido de comunidad, ¿no? Los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Entonces, si consideramos ello, pues el sentido de la cultura va más allá, digamos, de los productos que solemos ver, llámense exposiciones de arte, películas, obras de teatro, ¿no? Sino que tiene que ver con este conjunto de idearios y de valores compartidos que el sistema económico, el sistema político dentro de este marco de la posmodernidad, pues trata de parchar con estos intentos homogenizadores, ¿no? La diversidad, como decía Marcelo, termina siendo algo funcional a los sistemas de representación de la élite, ¿no?, del sistema de representación de poder. Entonces, ¿qué entendemos como crisis, no? ¿Qué es lo que está en crisis? El sistema, el producto, el consumidor, el espectador, pensándolo incluso desde las artes escénicas, ¿no? Una primera hipótesis, desde mi perspectiva, es que el sistema de consumo, el sistema neoliberal, pervierte la situación comunicativa, ¿no? Por un lado, a los espectadores o a los consumidores en general, este sistema nos pone a desear, ¿no? Nos pone a desear objetos que van a satisfacer determinados placeres, por así decirlo, ¿no?
nos pone a desear cosas. Y esto se vincula además con la lógica del ideal del éxito, ¿no? Del éxito social en nuestro ámbito, en el que mientras más poder, más adquisiciones tienes, pues en mejor posición te encuentras. Entonces, incluso mientras más éxito se muestre, ¿no? Mientras más éxito tengas en tus redes, en tus espacios públicos, pues mejor posicionado en la sociedad estarás, ¿no? Este sistema, en ese sentido, nos pone a desear también productos culturales en primera instancia, ¿no? Sino también cosas. Esto tiene que ver con el sentido de la inmediatez, con la satisfacción dentro del ideario inmediato, ¿no? Porque dados los avances tecnológicos, la inmediatez con la que podemos acceder a la información, el tener literalmente la información ahora al alcance de la mano, ¿no? Yo puedo coger mi celular y voy a tener todo ahí, literalmente casi todo, ¿no? Incluso si quieres leer un libro, ya no necesariamente tienes que tenerlo, ¿no? Puedes oírlo, puedes escuchar un podcast, puedes oír un resumen en YouTube. En el mejor de los casos, vas a descargar el libro para leerlo, ¿no? Pero ya no es la primera opción. Si quieres ver una película, ya no tienes que exclusivamente ir al cine, ¿no? Puedes verla en tu casa, incluso en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y en esa línea me pregunto, particularmente desde el teatro, ¿no? ¿Cuál es la expectativa entonces de quien va a ver teatro, siendo de que es un espacio cultural, un espacio artístico en el cual uno se puede confrontar directamente con la realidad, ¿no? Pensaba incluso también con esto que mencionaba Marcelo respecto de el arte de la indiferencia, ¿no? Que me parece una categoría interesante para aplicarla a los productos artísticos que tenemos ahora, ¿no? Porque cuando uno va al teatro está frente a un lenguaje particular, a un lenguaje de contigüidad en el que uno puede sentir, estar con el otro, ¿no? Esto que llamamos en el teatro el convivio, ¿no? No es como en el cine, que tú estás frente a un enlatado, que lo puedes ver 1, 2, 3 veces y va a ser lo mismo. En el teatro las funciones van a ser siempre diferentes, ¿no? La función de un viernes va a ser diferente a la del sábado, porque va a haber gente diferente, va a haber posicionamientos diferentes. Puedes ir un día y sentarte en una esquina, puedes ir otro día y sentarte en medio en la primera fila y no vas a ver lo mismo, ni te va a generar lo mismo. Entonces, incluso vas a poder sentir con el otro, ¿no? Tienes la risa compartida, la emoción compartida. Entonces, ¿qué hace el teatro en la actualidad con esto, no? Y pienso incluso inmersos en esta lógica de consumo, ¿cómo es que el teatro se vende, entre comillas, frente a la captación de nuevos espectadores? Porque para quienes solemos ir al teatro, podemos encontrarnos siempre con las mismas caras, con la misma gente. Incluso uno va un día a una obra, vas al otro y te encuentras con personas conocidas porque quisiera atreverme a plantear que después de pandemia, ¿no? Que supuso una crisis no solamente para el sector de la cultura, sino para muchos otros, la difusión o el auge que estaba teniendo el teatro, incluso desde el surgimiento de autores peruanos, tuvo pues una suerte de estancamiento, ¿no? Se cerraron salas, hubo crisis económica, todos teníamos mucho miedo de reunirnos en espacios públicos, y esto a su vez ha generado otras series de consecuencias que podemos ver en la actualidad. ¿Cómo es difundido entonces el teatro, ¿no? Probablemente nosotros, cuando vamos a ver alguna publicidad o similar, muy difícilmente veremos alguna valla publicitaria de una obra de teatro, salvo que sea de estas grandes salas, ¿no? De repente, de productoras como aquellas de la plaza o los productores, ¿no? ¿Cómo es que se venden entonces estos productos y cómo es que pensamos en captar nuevos espectadores, ¿no? En esa línea considero, observando un poco el medio, ¿no? Que estas estrategias de captación de público tendrían de alguna manera que adecuarse a nuestros tiempos, ¿no? Y sobre todo a las formas de consumo. Si es que queremos o nos interesa, pues, generar espacios de discusión, porque si bien tenemos la generación de espacios relativamente nuevos o renovados, pues también tenemos que lo mayoritario es la difusión tradicional.
Y un síntoma de esto, de esta inmediatez, de este paradigma de consumo, es un fenómeno que aquí ha cobrado, al menos en el medio teatral, creo que ha cobrado cierta difusión, que es la propuesta de obras cortas, ¿no? O bueno, lo que se llamaba hace ya varios años microteatro y que ahora son obras breves. ¿En qué consiste este fenómeno? Que es evidentemente un fenómeno de consumo, ¿no? Tú vas a una sala y puedes ver 2, 3 obras en una misma noche y cada propuesta va a durar 15 minutos, 20 minutos. Es como que consumo inmediato, rápido, incluso puedes ver varias propuestas en una sola. Ahora, esto definitivamente tiene y está mediado por un interés económico de supervivencia de los grupos teatrales que tienen que hacer autogestión, ¿no? Porque, bueno, los creadores, los artistas también tienen que vivir, ¿no? También son sujetos de consumo, como todos nosotros. Entonces, pero ¿qué implica esto para un espectador, no? Es bastante diferente ir a ver una obra de teatro que te va a contar una historia bien contada, por decirlo de alguna manera, que ir a ver una propuesta breve de 15 minutos, pasar de una sala, ir a otra, ir comiendo mientras la vas viendo y demás, ¿no? Este fenómeno en realidad tiene que ver con esta nueva lógica de consumo, quizá en un intento de adecuación, ¿no? De adecuación y de captación también de nuevo público. Frente a esto yo tengo pues una opinión bastante personal, ya que considero que sí responde a una lógica económica de nuestros tiempos. Sin embargo, habría que preguntarnos si es que esto cuestiona o pone en cuestionamiento o genera en el espectador este cuestionamiento, este debate frente al producto estético, más que solamente pues el producto que vemos puesto ahí, ¿no? ¿Cómo es que sale uno de ver una obra de teatro de 15 minutos? ¿Qué temas se van poniendo en discusión también, ¿no? Genera en esa línea pensamiento crítico, eso creo que podría ser un primer cuestionamiento, ¿no? Si es que estas propuestas breves que se adecuan al mercado y que económicamente funcionan, generan pensamiento crítico. ¿Qué entendemos entonces nosotros por cultura, ¿no? Podemos decir que eso es cultura, no es cultura, ¿no? Es alta cultura, es baja cultura. Yo me permitiría hipotetizar también de que si bien pertenece al registro cultural, pues también es muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Y que eso no significa que estas propuestas breves sean malas o que sean buenas, ¿no? Que no sea cultura o que sí lo sea, porque aquí creo que movilizarnos dentro de estos polos de bueno, malo, alto, bajo, en general generan escisión, ¿no? Y que no van a generar un diálogo fructífero, sino que habría que preguntarnos en qué medida ahora la cultura como un espacio de resistencia podría ser un garante de conciencia social o quizá continúa siendo un lujo, quizá continúa siendo un privilegio, ¿no? Así, la cultura dentro de esta sociedad de masas en las que el sujeto, pues, posmoderno se ha quedado sin puntos de anclaje, el sujeto cree que va a tener éxito por sí solo, lejos de la comunidad. El sujeto ya no se puede adherir a un partido político porque nuestra política está en crisis, nuestra historia está en crisis, incluso si queremos decir, oye, yo quisiera pertenecer a un partido político, pues, ¿a cuál, no? ¿Qué lógica partidaria satisface las necesidades que tenemos actualmente como sujetos críticos? Entonces, desde el teatro, yo pensaría que es importante pensarlo como una herramienta esencial para la supervivencia social, a pesar de los desafíos económicos, tecnológicos que pueden limitar o potenciar también su desarrollo, ¿no? Así habría que pensar en estrategias inclusivas y adaptativas para pensar en la continuidad de un teatro que no solamente responda a las necesidades del mercado, sino que también responda a las necesidades sociales, ¿no? En la sociedad de masas, esta cultura se refiere a todos los productos, prácticas, creencias y valores que van a ser difundidos por la mayor posibilidad de personas, ¿no? Y que además tiene algunos aspectos clave, ¿no? La difusión de medios de comunicación masivos, que ya no solamente son la televisión y la radio, sino que ahora tenemos pues todo lo que está en el Internet.
este síntoma o esta consecuencia que es la homogenización del sujeto, ya que todo se produce para que lo consuma la mayor cantidad de personas y que satisfaga además, ¿no? Que nos vaya parchando la realidad, que genera a su vez consumismo y que permite a su vez, ¿no? Cierta interactividad respecto del uso de redes, ¿no? Los consumidores incluso ahora ya no solamente consumen productos culturales, sino que también los pueden crear, ¿no? Cualquiera puede generar su cuenta de Instagram o de YouTube o de TikTok y hacer su reel y difundirlo. Y bueno, ahí estarían generando también un producto, ¿no? Que ciertamente es síntoma de nuestro tiempo. Es decir, ya no es indispensable tener artistas o grandes creadores, sino que cualquiera desde su propio espacio tiene ese potencial a la mano. ¿Qué hacemos entonces para pensar o repensar esta crisis cultural vinculada a su vez con la crisis política, la crisis de los sistemas de representación? Yo pensaría justo en la línea en lo que planteaba Marcelo, ¿no? Proponer o trabajar desde los espacios una revalorización de la cultura local y de la cultura tradicional, ¿no? En tanto la cultura local o el arte no es solamente esto que los grandes medios nos quieren vender como síntomas de identidad, ¿no? Las grandes festividades, las grandes celebraciones, la gastronomía peruana, ¿no? Sino es que cómo yo me identifico o cómo yo me vinculo con todo lo que implica una manifestación cultural. En tanto, una manifestación cultural no es solamente aquello espectacular que podemos ver, sino que implica dinámicas sociales regionales diferentes en todas las regiones de nuestro país, ¿no? Se nos están mostrando los sujetos reales que pertenecen a esas regiones. Yo me atrevería a decir que generalmente no, ¿no? Se nos muestra el producto de exportación, el marca Perú, ¿no? No se nos muestra aquello que no queremos ver. Habría también que fomentar en esa misma línea la diversidad cultural a través de políticas probablemente inclusivas que promocionen la interculturalidad y valorar también los productos culturales comunitarios, ¿no? Incluso en la misma ciudad de Lima tenemos asociaciones comunitarias que revaloran su identidad y que crean desde ellas. También habría que adaptarnos o poner en diálogo a la cultura con la innovación. En tanto, la innovación no tiene que ser entendida como algo netamente tecnológico o como algo nuevo, ¿no? Sino la innovación también es coger algo que ya existe y mejorarlo, difundirlo, resignificarlo, ¿no? ¿Cómo yo resignifico esto que tan claramente planteaba Marcelo desde el archivo en diálogo con mi repertorio, ¿no? ¿Cómo yo resignifico, cómo los sujetos resignificamos aquellos discursos que ya están históricamente construidos desde mi ser aquí y ahora? ¿Cómo también se democratiza? Sí. Habría también, muchas gracias, que democratizar, ¿no? El acceso a la cultura y la participación ciudadana, que sin duda es clave para poder cuestionar y acceder principalmente, ¿no? Acceder y a partir de ello cuestionar. Muchas gracias. Muchas gracias a la magíster Gabriela Javier Caballero. Vamos a reseccionar las preguntas del público sobre el tema que nos aboca hoy, sobre la crisis cultural en el Perú. Dice, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la acogida. La idea de la cultura es con respecto a la gente de la UNI, a los profesionales de la UNI, a los estudiantes de la UNI. Es un tema muy interesante porque mayormente la gente de la UNI estamos acostumbrados a que es matemáticas, es el estudio de una carrera técnica, ¿no? Pero cuán importante que un ingeniero civil, que un arquitecto conozca la antropología de la gente, o un ingeniero economista no solamente conozca las zonas del centro de Lima, sino Villa María del Triunfo, otras zonas más, ¿no? Entonces, cuán importante es que el estudiante, el arquitecto, o el estudiante de ingeniería, o el de ciencias matemáticas puras, etcétera, conozca más allá del tema que estamos hablando, ¿no?
el entendido que la cultura no es solamente, como decía Gramsci, no es solamente la música clásica, ¿no? Sino es algo más, de la antropología social. En ese sentido yo creo que por ahí debe ser abordado el tema. El tema es que estamos en la UNI, que estudiamos en la UNI, sabemos cuán importante es. Ya no sufrimos, o ya no los alumnos nuevos, los muchachos, los jóvenes, los cachimbos, no vemos lo que vimos nosotros. Cuando éramos jóvenes vimos que había otra gente de otra extracción de clase, diferente a la nuestra. Entonces ahí había una contradicción al respecto. Grupos de gente que venía de otras zonas económicas mucho más pudientes que las nuestras. Por eso es diferente. En ese tiempo es diferente. Y le cuento una anécdota. Un compañero que era excelente ingeniero civil, excelente especialista en Mariatti, fue a su casa a hacer una investigación sobre Mariatti y para mala suerte y le hice hice cariño a su perro y me mordió y me rompió mi camisa. Ya, de todas maneras fue una cosa. Y me dijo, te voy a comprar una camisa. Y le dije, por favor, cuando gustes me entregas la mica. Y el amigo, el ingeniero civil, ya te voy a llevar, y me llevó una mica de plástico, no entendiendo que la mica es otra experiencia, un querido amigo, un amigo que todos lo vemos, un maestro de ceremonia, etc. No voy a revelar qué, especialista en filosofía. Oye, compadre, le digo, acá tengo unas corvinas para tu adorno personal, porque tú siempre tienes que ver con la UNI. Unas corvinas. Ah, qué rico, me dijo. No seas malo, le estaba hablando de corbata. Entonces, también es cultura saber la jerga del tiempo. Saber, es cultura saber el lenguaje de la calle. Esa es cultura. Muchas gracias. Yo quiero ir por el lado siguiente. La característica, un fenómeno de estos tiempos es la aparición de la industria del entretenimiento. Y la industria del entretenimiento tiene como característica el producir una serie de cosas, digámosle así, de fácil entendimiento por grandes muchedumbres, ¿no? Fácil de digerir, y esto hace que grandes masas sean fácilmente captadas por esta industria del entretenimiento. El ejemplo más clásico que tenemos actualmente en el Perú es la aparición de este fenómeno llamado hablando huevadas, y con el perdón del término, ¿no? Pude asistir a un seminario hace poco donde una periodista explicaba y decía, señores, los periodistas que queremos hacer buen periodismo, etcétera, en mi caso, decía Clara Elvira Ospina, tengo un canal de YouTube, Epicentro TV, y la mayor cantidad de seguidores que tengo, después de mucho esfuerzo, de dinero, etcétera, tiempo y dedicación, tenemos 400 y pico de seguidores. Pero hablando huevadas, tiene más de, ya cerca de 1 millón de seguidores. En el tiempo que ellos han trabajado y en el tiempo que nosotros hemos trabajado, sentimos que nuestro esfuerzo no convalida, ¿no?, lo que hemos ganado en atención. Entonces, a esto viene la pregunta. Esta nueva industria del entretenimiento se le puede llamar cultura, toda vez que en antaño se entendía la cultura como aquel tipo de actividades que le elevaba el espíritu humano y que, bueno, si bien es cierto, era cultivado por ciertas minorías que se le llamaban selectas. Hoy en día podemos llamar cultura a esta industria del entretenimiento que es abrazada por grandes muchedumbres, por lo que se da en llamar las masas, como le decía Ortega y Gasset acá en su libro La rebelión de las masas, allá por 1930. Dejo planteado eso.
¿Alguien más que desee? Bueno, yo quería decir de que los comentarios y tanto la exposición han sido muy buenos describir una situación, ¿no? Pero como estaba refiriéndose un anterior comentarista, hay mucho de incultura en el país y esto se va a agravar todavía. ¿Por qué? Porque hay cadenas mediáticas, cadenas que dominan la televisión abierta, que lo ve mucha gente, y que verdaderamente, pues, con la paisana Jacinta, la chola Chabuca, hacen ver que el indígena es homosexual, es piojoso, no tiene dientes, todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente es una cultura incluso contra el ser humano, que la mayoría de la gente acá tenemos sangre indígena. ¿Por qué? Porque ¿quién detenta el poder económico? Son los descendientes de la burguesía criolla, racista, lumpenizada, y que está al servicio, antes estaba al servicio del capital británico, y ahora está al servicio del capital norteamericano. Entonces, el Mariatti tiene un punto de vista antiimperialista, en principios del Partido Socialista, lo dice muy claramente. La burguesía criolla es totalmente dependiente y va a pisotear a la raza social, que somos la mayoría de los peruanos de sangre indígena. Eso lo dice Mariatti en el fondo. Hay una opresión también étnica, cultural, racial, de discriminación racial. Este es un apartheid. Y eso jamás va a pasar. Jamás hay algunas moderaciones, sí que ha habido. Y tengo que reconocer, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski instauró un canal en lenguas originarias, ¿no? Hay pequeños avances, pero no producto de que él haya sido progresista, sino que por la misma presión de las masas. Entonces, la clase dominante no va a variar, va a ser así y peor tal vez. Por eso la cuestión es económica, es quitarle todo el poder económico y socializar la riqueza, como decía Mariatti, ¿no? El socialismo peruano será sin calco ni copia, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Se habló de la cultura, usted definió la cultura bien amplio, ¿no? La cultura es amplia, ¿no? Habla del lenguaje, ¿no? Comportamiento humano, ¿no? Una referencia a la cultura egipcia que nos ha dejado un legado, ¿no? Que claro, tenemos que viajar a Egipto para ver, ¿no? Tocar, mirar, ¿no? Todo eso de leer, ¿no? Los jeroglíficos, ¿no? Hay una cultura de 5.000 años, ¿no? Que lo podemos ver, ¿no? En referencia va la pregunta a nosotros acá a 5.000 años, ¿qué vamos a dejar nosotros como actual, una sociedad moderna actual, ¿no? ¿Qué dejamos como cultura a 5.000 años? Lo podrán ver más adelante, porque un celular se malogra, un celular tiene una vida de 5 años, 4 años, ¿no? Se rompe, ¿no? Se destruye, ¿no? Todos desaparecen, ¿no? Pero de aquí a 5.000 años, nosotros como sociedad, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué estamos dejando como legado, digamos? Que nos pueden observar más adelante futuras generaciones, ¿no? Esa es una, ¿no? Otra, quería hablar sobre el neoliberalismo y la indiferencia, ¿no? Claro, hay mucha indiferencia, actualmente hay mucha indiferencia en la cultural, ¿no? Hay mucha indiferencia, ¿no? En todo sentido, ¿no? Hasta la persona fallece, a veces no tenemos, no hay una, digamos, fallece y ya, pues, ¿no? Se muere y punto, ¿no? No es como antes que había, la persona fallecida, había un seguimiento, ¿no? De pesar, ¿no? De 3, 4 días, una semana, ¿no? Inclusive el luto hasta de 1 año, ¿no? En cambio ahora no, ahora pasa 1 semana, 2 semanas y ya hasta nos olvidamos, ¿no? De las personas, ¿no? Ese día no me alcance.
Caballeros, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta reunión. Más que una pregunta es algo a tener muy en cuenta hoy en día. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada viajé a Recuay, un pueblito de Ancash que queda por Huaraz. Había un grupo un grupo de la municipalidad que tiene la costumbre de que a las 8 en punto tienen que izar la bandera del Perú y la bandera del Recuay. ¿Qué quiero llegar con esto? Yo desde el colegio siempre nos han enseñado por cultura, por valor, de que todos tenemos que estar formados a esa hora y tenemos que cantar el himno nacional. Y me sorprendió bastante no haber visto a ningún niño o algún joven o algún adulto que esté presente en el canto del himno nacional, que es muy importante para nosotros los peruanos. Quiero llegar a la reflexión de que usted mencionó acerca de los valores, de que la cultura también son valores. Nosotros estamos perdiendo lamentablemente esos valores y nosotros creo que tenemos la misión, tanto profesional como tanto nosotros los profesionales como nosotros las personas adultas, de poder cultivar esos valores a los niños, porque un niño es como es un libro o un lienzo en blanco. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de poder enseñar a los niños cuáles son los valores, nuestra cultura, nuestros ancestros. No podemos perder eso. Somos un país megadiverso y no es algo tan básico como cantar el himno nacional no se puede perder. Ese es mi comentario hacia la presentación. Muchas gracias. Bien, yo quiero abordar el tema desde el punto de vista de la cultura y la economía, ¿no? Que se interrelacionan. En la economía existe la escuela de la economía del comportamiento, que es aquella que explica el comportamiento del consumidor a partir de sus experiencias pasadas. Esta economía del comportamiento se diferencia de la economía neoclásica, que es la que se enseña en las escuelas de economía. Y obviamente las experiencias culturales está probado, hay estudios, ¿no?, que demuestran un comportamiento diferente, ¿no? Pero también la economía tiene incidencia en la cultura. Y justamente los problemas que tiene la sociedad peruana, los problemas culturales que hemos mencionado, entre otros de individualismo extremo, de violencia social, de falta de empatía, son productos del modelo económico. Y son más de 30 años de modelo neoliberal, y ese es el resultado cultural de este modelo. Creo que hay muchos esfuerzos que se hacen en diferentes espacios de la sociedad para cambiar este patrón cultural que nos ha impuesto el modelo, pero la mayor fuerza va a venir en la medida que podamos cambiar el modelo económico, ¿no?, para que pueda recrear espacios culturales diferentes. Nada más. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y sus anécdotas. Vamos a pasar a las respuestas de nuestros panelistas durante 5 minutos cada uno. Profesor Marcelo Ceballos, por favor. Ok, gracias. Ha estado nutrida las preguntas. A ver, sobre la industria del entretenimiento, y además la gran pregunta de si es o no cultura, digamos que desde esta perspectiva amplia, como estamos, al menos como yo también estoy entendiendo la cultura como algo que podemos observar y que justamente al observar podemos reconocer
modos de vida, valores, criterios, maneras de representarse a sí mismos y representar el mundo que les rodea. Sí, inevitablemente. Inevitablemente la industria del entretenimiento es parte de nuestra cultura. Parte un poco no, en gran medida es también uno de los resultados del proyecto, ya no sé qué tanto podríamos seguir llamándole proyecto económico, y más bien entenderlo ya como un proyecto cultural completamente, ¿no? Neoliberal. El proyecto cultural neoliberal favorece el ámbito de las industrias del entretenimiento, además que, por cierto, en ellas también se suele ubicar las industrias culturales. Entonces, quizás el dilema, más que definirlos como cultura o no, es qué hacemos. O sea, nos tenemos que hacer cargo de esa parte de nuestra cultura, ¿no? Algo tendríamos que hacer con respecto a ello. Cuestionar, modificar, proponer alternativas, usar sus mismas herramientas, pero con finalidades distintas. En fin, habría que empezar a diseñar estrategias. Dentro de esa cultura del entretenimiento, obviamente está la paisana Jacinta, está la chola chabuca, o sea, estoy completamente fuera de la jerarquía de valores culturales, ¿no? De alta cultura y cultura popular. O sea, como una cultura más importante que otra, o que una es cultura y la otra no lo es, ¿no? Estoy al margen de ello y digamos que muchos estudios se podrían realizar en torno al público que consume este tipo de productos y de qué manera entienden su propia vida y de qué manera entienden su entorno. Por lo tanto, es producción cultural que puede develar sentidos, ¿no? Otra gran pregunta, ¿qué le podemos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Si las generaciones anteriores nos han dejado tanto, ¿qué va a quedar de nosotros? Yo creo que todo el avance tecnológico, informático, tiene sus propias herramientas para dejar, ¿no? O sea, va a quedar en la nube muchísima información que va a poder ser revisada por otras generaciones de otra manera. Sí, ahora que aquello que dejemos, o qué valor va a tener aquello que dejemos para nuevas generaciones, igual me vuelvo a ubicar en quien observa ciertas producciones, ciertas conductas, para conocer cómo piensan, por qué hacen lo que hacen, de qué manera se ubican en su tiempo, y de qué manera también han reorganizado su entorno, ¿no? Y con respecto a ciertos valores que podemos considerar como fundamentales para el ciudadano, para la nación también, algunos de ellos vinculados al sentido de patria, de nación. Solo por ampliar el panorama, yo diría, de igual manera podríamos pensar los valores neoliberales, ¿no? También la cultura neoliberal tiene sus valores. Valora el desarrollo individual, la apuesta de un futuro solo por tus propios medios, digamos, o en todo caso contando con los demás, pero utilizando los demás para lograr esos fines, ¿no? Per se creo que no hay valores así como que, digamos, buenos o malos. Depende siempre de cómo estamos entendiendo nuestro entorno, de qué estamos considerando importante, de cómo he conducido mi propia vida para considerar estos valores como positivos o considerarlos como negativos, ¿no? De hecho, la industria del entretenimiento moviliza algunos valores que podríamos algunos considerar
de poca utilidad, ¿no? O incluso hasta denigrantes, ¿no? Y para otros son fundamentales, ¿no? Creo que por ahí también aparece esta idea de la diferencia en la que deberíamos encontrarnos, ¿no? Eso es. Gracias. Bien, yo quisiera empezar en cierta manera, con una especie de anécdota, ya que acá nos preguntaban cuán importante era el acercamiento cultural para un estudiante de la UNI, ¿no? Que es un público en particular, un público que ciertamente yo conozco porque infidencia, no tengo a alguien muy cercano, mi novio es un ingeniero egresado de la UNI, promoción 2013 de Ingeniería de Telecomunicaciones, entonces su dinámica de interacción con los productos culturales es completamente diferente de la mía, ¿no? Yo que he estudiado literatura, él que trabaja en una empresa de redes, que se encarga literalmente de solucionarnos los problemas, ¿no? Porque un ingeniero, en primera instancia, es un solucionador de problemas, quien va a buscar alternativas de solución para que todos tengamos la vida más fácil, ¿no? Para que el internet sea más rápido, para que no se caiga la red, para que no tengas 800 cables en la puerta de tu casa, sino que tengas tu fibra óptica subterránea, en fin. Y hablo así de manera muy intuitiva porque yo a veces no entiendo muy bien su lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo lo llevo al teatro, ¿no? Es un mundo completamente diferente para él. ¿Qué pasa cuando yo lo llevo al teatro 2 o 3 veces a la semana? Agotadísimo, ¿no? Porque es demasiada información. Incluso lo que yo veo en el teatro, evidentemente, él no lo va a ver, porque él tiene una forma diferente de pensar el mundo. Entonces, por supuesto que es importante, ¿no? Porque genera pensamiento crítico. Y yo suelo hacer con él un ejercicio de deconstrucción. Y acá me va a disculpar mi novio por la infidencia, porque él lo suele confesar y yo lo noto, ¿no? O sea, él no se da cuenta. Y yo sospecho que esto pasa con los estudiantes de la UNI, que no suelen cuestionarse, y no digo que esto sea positivo o negativo, sino que el sistema nos ha condicionado para esto. Pienso incluso en cuánto le cuesta a un estudiante de la UNI ingresar a la universidad, ¿no? Por supuesto, o sea, incluso a mí ingresar a la universidad, yo estoy en San Marcos, a mí me costó 3 años. A mi novio le costó casi 4. Entonces, el sistema de pensamiento es diferente, ¿no? Y yo suelo hacer con él un ejercicio de deconstrucción. Oye, ¿notas que acá hay una representación de una masculinidad tóxica? ¿Notas que acá hay una representación estereotipada de lo andino? Me dice, no, yo no lo noto. Y es natural, no lo nota porque no solemos ponernos a pensar en ello, ¿no? Entonces, espacios como estos, desde esta universidad, son recontra importantes precisamente para cuestionarnos, sentarnos, no solamente a mirar, a observar, ¿no? Porque yo puedo ver una hora, bueno, no tolero una hora de ver, por ejemplo, un producto como Avalando Huevadas, que lo mencionaban aquí, pero de repente un estudiante de la UNI sí. O sea, puede, porque es un producto de consumo, responde a un sistema, da risa, te puedes reír, o sea, el humor está ahí. Sin embargo, nos ponemos a pensar en qué tipo de humor es, ¿no? Cómo se está representando al otro, cómo se representa al sujeto trabajador del hogar, cómo se representa al sujeto servidor público, cómo se representa al policía, a la mujer, al discapacitado, a los discapacitados. Usualmente solemos consumir y no solemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué implicancias tiene todo esto? No solamente para nosotros mismos, sino para la sociedad en general, ¿no? Cómo eso genera una construcción de mundo. Entonces, yo diría que es indispensable para el estudiante de la UNI, para el ingeniero de la UNI, generar precisamente ese pensamiento crítico, ¿no? Más allá y yo sé que ustedes, y realmente lo sé, ¿no? O sea, sé que pueden llevar matemáticas 5, física 4, ¿no? Y demás, y que es un conocimiento altamente especializado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando el especialista sale a la calle, ¿no? Sale a resolver problemas? ¿Cómo piensa su interacción con la sociedad? ¿Piensa en el paradigma del éxito o piensa en mejorar las condiciones sociales para los y las demás, ¿no?
Entonces creo que la cultura o el acceso a la cultura no tendría que estar tan delimitado por lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bonito y lo feo, lo alto, lo bajo, sino precisamente por el cuestionamiento a estos productos culturales, ¿no? Cómo yo los pienso, cómo los cuestiono, cómo me doy cuenta de que impactan en mí, cómo me doy cuenta de que de repente un producto cultural o las transmisiones televisivas han construido que yo tenga la imagen de que, no sé, las poblaciones andinas son como la paisana Jacinta, ¿no? Porque eso imprime una huella en nuestro imaginario social. Entonces, no vamos a negar que la imprime. El asunto es qué hacemos con ello, ¿no? Cómo lo cuestionamos, cómo lo convertimos en otra cosa. El espectador se da cuenta, ¿no? Tendríamos que darnos cuenta, tendríamos que hacer el ejercicio, no solamente personal, sino de nuestro entorno, porque creo que eso también es chamba un poco de resistencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro entorno también se problematice sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle de alguna manera la vuelta a estas dinámicas que el poder económico, el poder social y los cambios que van a haber socialmente ahora a propósito de la entrada del capital chino, ¿no? Que a propósito del puerto de Chancay, con el proyecto con el cual también estoy enterada por el trabajo de mi novio, cómo va a mover las dinámicas culturales, incluso de la población de Chancay, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí con ese intercambio cultural y cómo es que estas lógicas de mercado, de producción del capital chino, pues también van a imprimir su huella en nuestra sociedad, ¿no? El tiempo probablemente nos va a decir qué cosa va a pasar. Yo tengo mis sospechas, ¿no? Probablemente la lógica de consumo dentro de este sistema neoliberal, la inmediatez, la indiferencia, pues va a seguir estableciendo brechas, ¿no? Yo diría que esto es algo que es posible de que pase y habría que pensar en cómo desde nuestros propios espacios, no solamente desde aquí, desde quienes investigamos las artes, sino desde el lado de ustedes, ¿no? Que son las ingenieras, cómo vamos a negociar de alguna manera con el sistema. No sé si revertirlo, pero creo que tendríamos que resistir, que negociar, ¿no? Y también identificar a propósito, ya para finalizar, de este gran símbolo de identidad nacional que podía ser la bandera o el himno nacional, cómo es que las nuevas identidades sociales se van configurando, ¿no? Hace unos años salió una película, un documental titulado Identidad, ¿no? Y la película era sobre la gesta mundialista de la selección peruana, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, un documental, ni siquiera una película de ficción, desde esa perspectiva, hay grandes significantes que ahora quizá, por estas condiciones del mercado, han tomado el lugar de lo que antes eran nuestros grandes cohesionadores, ¿no? La bandera, el himno, la escarapela, pues ahora tenemos en su lugar la gesta mundialista, la comida peruana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Porque no podemos negar que pasa. El asunto es cómo nosotros resistimos frente a esa situación. Eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gabriela. Muchas gracias a los panelistas, al director del Gran Teatro de la UNI, por permitirnos a todo su equipo técnico realizar esta mesa redonda, también a la participación de los panelistas, ¿no? Y cuál es el rol de los varones y las mujeres, ¿no? Estar culturalmente formados, ¿no? Y para ello hay que estudiar, hay que investigar. ¿Y cuál es el rol de los especialistas que se forman técnicamente en sus escuelas profesionales? Es tener una concepción humanística e histórica, ¿no? Como lo dice Gramsci en su libro La formación de los intelectuales. Muchas gracias con todos y que tengan buenas tardes. Vamos a pasar a la foto protocolar.